menciones como para escuchar bien qué estás. ¿Hablo? ¿Hablo? ¿Ya? ¿Se me escucha? Ya, bien. ¿Tú me dices cuándo? Bien, vamos a dar, ¿no es cierto?, inicio a una clase que se llama Masterclass, que está inscrita dentro de la semana o el mes del diseño, a Reconecta Diseño 2022. Está además, ¿no es cierto?, presentarme. Yo soy el profesor, ¿no es cierto?, de ustedes de Proyecto 2. Y esta es una clase que tiene que ver con, ¿no es cierto?, diría yo, los fundamentos y una de las columnas vertebrales, lo que es el lenguaje y la forma en el diseño, que es el icono. ¿Ya? Eso es, yo creo que fundamental entender. Algunas cosas las habíamos visto ya antes con mi curso, pero, ¿no es cierto?, hoy día, ¿no es cierto?, yo las he ampliado más para tener una mejor comprensión y además, ¿no es cierto?, la importancia que tiene manejar estos elementos como formas que nos permiten, ¿no es cierto?, comunicar. Bien, voy a dar algunos ejemplos, voy a leer algunas cosas, ¿ya? Y además, ¿no es cierto?, desde la semiología hay muchos escritos teóricos sobre el tema. A modo de ejemplo, ¿no es cierto?, un libro que debe tener unos 30 años, diría eso, todo el Tratado del Signo Visual. Y eso ya nos dice la dimensión del estudio que se le ha dado al ícono. Hasta, ¿no es cierto?, libros más actuales como Teoría del Acto Icónico de Bredekam, ¿no es cierto?, en el cual cito que el autor busca explicar las imágenes en su condición de agentes históricos como núcleo más que consecuencia de ciertas dinámicas sociales y ciertos modos de interpretación de la realidad. Bien, es en ese campo, ¿no es cierto?, en el cual a mí siempre me ha interesado este tema porque es muy importante manejarlo, tener en cuenta, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de ícono, cuando estamos hablando de los grados de iconicidad, de representación de la imagen. Y, ¿no es cierto?, yo pongo como límite el pictograma. ¿Ya? Vamos, en la medida, ¿no es cierto?, que vayamos avanzando, voy a explicar, ¿no es cierto?, con mayor detalle. Sí, ¿no es cierto?, quisiera leer algo que a mí me interesa mucho sobre este libro, que es El diseño, de mi amiga Isabel Campi, que yo el año pasado se los hacía leer. Hoy día en algún momento vamos a tomar algunos capítulos. Y dice, ¿no es cierto?, en relación para enmarcarlo dentro de lo que es el diseño. Dice, casi todo lo que usamos y leemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos ha sido diseñado. En nuestro mundo industrializado y digital, casi todo aquello que es artificial, esto es, que no ha sido producido por la naturaleza, ha sido proyectado previamente y por lo tanto diseñado. Esta omnipresencia del fenómeno del diseño no se corresponde, en cambio, con su cabal comprensión, y de ahí que nos encontremos con que los medios de comunicación utilizan a menudo la palabra diseño de maneras extrañas. En la actualidad se habla de drogas de diseño, se dice que hay políticos de diseño que pronuncian discursos de diseño, igual que hay casas de diseño o dentistas cuyo trabajo consiste en diseñar sonrisas. Entendido de ese modo, el diseño sería entonces una especie de moda, algo sofisticado, artificioso y caro, el estilo de aquellos que viven obsesionados por ofrecer una imagen ultramoderna de su hogar, de su coche y de su indumentaria. No es raro que algo así suceda en una sociedad obsesionada con el culto al cuerpo y a la imagen, pero el objetivo, ¿no es cierto?, de este libro es ir un poco más allá de las apariencias y contar que el diseño en realidad es una profesión muy seria cuya actividad ha generado una cultura visual innovadora y diferenciada de lo artístico. Y por eso decía yo, esta es una de las columnas, ¿cierto?, como el lenguaje de la forma, trabajar con el signo icónico. Por eso le he titulado yo esta presentación del signo icónico al pictograma.
Y voy a leer algo más y ahí vamos a partir ya definitivamente con la presentación, que es justo, he trabajado con el libro de Justo Villafane, Introducción a la Teoría de la Imagen. Dice, la infinita variedad icónica hace imposible cualquier definición monosémica del concepto de imagen. Afirmar que toda imagen es un modelo de realidad o anunciar los hechos que constituyen la naturaleza icónica es el máximo riesgo, dice, que estoy dispuesto a correr en este sentido. No obstante, el intento de definir o de conceptualizar la imagen no es tanto un fin en sí mismo como la necesidad de encontrar un instrumento que formalice su clasificación. Es a partir de la formulación coherente de unas tipologías icónicas cuando resulta útil una definición sensata de cada uno de los tipos de imágenes obtenidos, siempre que dicha definición no reduzca la naturaleza de una imagen a un aspecto parcial de la misma. Las imágenes pueden ser clasificadas y posteriormente definidas en función de múltiples criterios. Desde la perspectiva del capítulo anterior, decía, el primero de estos, quizás el más natural, ha de ser el estado de correspondencia que las imágenes guardan con la realidad que modelizan. Bien. Dentro de esto, no sé, yo creo que me habían escuchado en algún momento hablar, ¿no es cierto?, del plano de la imagen y dónde ubicamos este signo icónico, ¿no es cierto?, dónde está este estudio. Es justamente lo que yo he armado este cuadro, que hace mucho tiempo que trabajo en las clases para poder entender, cuando dábamos código lexicográfico, que nos está hablando de la tipografía. Cuando estamos hablando código analógico, estamos hablando justamente del icono y por ahí ven, ¿no es cierto?, signo gráfico, imagen retórica, signo icónico, signo señal, signo simbólico. Pero en este caso, ¿no es cierto?, nos vamos a quedar más bien en el icono. Ahí decía, ¿no es cierto?, bajaba explicándonos esto visualmente a la iconografía. Bien, para poder entender, ¿no es cierto?, en este mundo dónde nos estamos ubicando en esta presentación. Dice, la iconografía engloba todo referente a la descripción de cuadros, pinturas, monumentos, estatuas y retratos. El término está relacionado al conjunto de imágenes, sobre todo aquellas que son antiguas, y al informe o exposición descriptiva sobre estas. Esta es como la definición clásica que uno podía encontrar desde la historia del arte, ya de ahí se bajaba, ¿no es cierto?, y después con el tiempo este estudio del icono se fue tomando, ¿no es cierto?, la teoría y el discurso de la semiología, y desde en ese aspecto, ¿no es cierto?, el diseño ha trabajado con estas imágenes sin, ¿no es cierto?, diría yo, darle un contexto, darle una teoría, ya para poder entender ese fenómeno de la comunicación visual. Otra definición, la iconografía, la descripción del tema o asunto representado en las imágenes artísticas, así como de su simbología y los atributos que identifican a los personajes representados. Bien, y el término está construido por las raíces griegas, eikon, imagen, y escribir. Finalmente, en este recuadro que tengo abajo, de alguna manera es, ¿no es cierto?, yo lo que he podido resumir, que tiene que ver justamente en el ámbito del diseño. Dice, el icono se puede definir como la manera de conocer un objeto a través de presentar una imagen, es decir, algo que se parezca al primero lo más posible y despierte los sentidos de la misma manera. A esta imagen le llamamos icono. Adaptamos el término que sirve de modelo para designar un objeto a través de un plano bidimensional. El icono está ligado al objeto significado por la similitud. Este objeto es representado por una fotografía, dibujo, pintura, escultura, etc. Es el principio de similitud, la reproducción de la forma exacta o aproximada. Bien, es para poder comprender y entender este fenómeno, porque si yo quisiera hablar sobre elefante o un león, tenemos, ¿no es cierto?, la posibilidad de ir al zoológico, o la otra posibilidad también, ¿no es cierto?, bien surrealista, es de traer un elefante para acá, a la facultad, ¿no es cierto? Eso sería imposible. Hoy diría, ¿no es cierto?, que el profesor Vico algo le pasa, ¿ya?, por su mente.
Bien, en esta escala, ¿no es cierto?, de iconicidad que él ha tomado de Justo Villafane, habla, ¿no es cierto?, desde el primer aspecto, los vamos a ir, ¿no es cierto?, desglosando poco a poco. Dice el grado más alto de iconicidad, ¿no es cierto?, lo pone con un número, el 11, que es justamente esa representación real del objeto. Y aquí yo he puesto una manzana del almacén Don Luis, ¿no es cierto? Un almacén que tengo muy cerca de mi casa, donde, ¿no?, esto vende frutas y verduras. Y por otro lado, ¿no es cierto?, he puesto escrito, más que puesto, ¿no es cierto?, visualizado, el Juicy Leaf de Philippe Starck, ya comercializado por la empresa Alessi. ¿Cuál sería, ¿no es cierto?, esa primera aproximación que yo puedo tener? Y voy a hacer como una especie de mago. ¿Ya? Voy a bajar y voy a mostrar, ¿no es cierto? Esta es la primera aproximación que yo puedo tener objeto cuando digo manzana. Aquí está la manzana, voy a traer una manzana verde, pueden ver la forma, la pueden tocar, la pueden oler, la pueden degustar, etc. Esto es una manera, ¿no es cierto?, ya de conocimiento, como decía. Pero no todas las veces podemos traer, ¿no es cierto?, una manzana, una fruta, como yo les decía, para, no sé, un niño, una niña, ¿no es cierto?, en primero básico o en segundo, que estén hablando un cuento sobre los leones o, ¿no es cierto?, las jirafas, ya, como decía, ¿no es cierto?, es la manera de traerlo a través de una ilustración. Y por otro lado, ¿no es cierto?, aquí está el famoso Juicy Leaf, que siempre lo han visto en fotografías. La mayoría, ¿no es cierto?, va, ¿no es cierto?, a internet y busca a Philippe Starck, que es como una especie de ícono de los 90, de representación, ya que es un exprimidor. Un exprimidor que yo digo que es re difícil exprimir acá, porque primero tendría que tener un vasito, y casi pareciera ser, ¿no es cierto?, un objeto que tiene una fuerte carga estética, más que funcional. Bien, entonces yo para hablar de la Alessi, o del Juicy Leaf, aquí está. Bien, esto lo puedo traer. Aquí está la manzana. ¿Ya? Y aquí vamos, ¿no es cierto?, con puesto el grado de iconicidad 10 con una especie de asterisco, porque esto mismo que yo estoy mostrando acá, se los puedo mostrar a través de la imagen. ¿Bien? ¿Qué es lo que ustedes han visto permanentemente? ¿Ok? ¿Ya? Entender cómo comunicamos nosotros. Comunicamos a través de una imagen, en este caso, bidimensional. Es decir, estoy haciendo yo una presentación que hablo de manzana, hablo del risalif, pero acá ya, ¿no es cierto?, me salté ese grado de iconicidad y voy a uno que es justamente esa imagen ya más realista, con más datos, y también, ¿no es cierto?, como mostraba Villafane, modelos tridimensional a escala. Podría traer, ¿no es cierto?, la Venus de Milo, ¿no es cierto?, a lo mejor pequeñita. No tenía una Venus de Milo, la bajé de internet, y ahí está, ¿no es cierto?, para que uno pueda reconocer cuál es, ¿no es cierto?, esa figura tanto que se habla en la historia del arte. Y por otro lado, también, ¿no es cierto?, un grado de iconicidad 9 que dice Villafane, que es, ¿no es cierto?, la holografía. Yo no tengo la tecnología, ¿no es cierto?, para poder traer una holografía, pero, ¿no es cierto?, puse una imagen de ella. Bien, entonces cuando eso tiene que ver con el reconocimiento, a lo mejor cuando ustedes vean una holografía, decir, esto es una manera, ¿no es cierto?, de acercarme a esa realidad, esa relación, diría yo, esa obsesión que ha tenido la humanidad por conocer esa realidad, por tener ese acercamiento. Bien, y vuelvo, ¿no es cierto?, atrás un poco a la historia, es decir, cuando dejo el testimonio, no sé, en las cavernas de Altamira o de Lascaux, ¿no es cierto?, los bisontes,
o las personas que ahí vivieron y dejaron sus manos estampadas, es el primer acto, diría yo, de comunicación, de dejar a otras generaciones, mire, aquí estuve yo, y aquí estuvo algo que es como una mano, no es la mano. Bien, ese diría yo como el primer acto, ¿ya?, visual de poder comunicar. Y en ese ámbito nosotros trabajamos, nos movemos, ¿no es cierto? Y estamos permanentemente trabajando con íconos, con representaciones de objetos, ¿no es cierto?, de personas, etcétera, o encargos, ¿no es cierto?, de alguna marca. ¿Qué otro aspecto también importante es, ¿no es cierto?, la representación ya de un referente de niveles de semejanza? Yo aquí he puesto una fotografía de una obra de teatro, ¿no es cierto?, que se hizo, ¿no es cierto?, hace muchos años atrás, que se llama La Negra Esther, ¿no es cierto?, el autor era Roberto Parra, pero la dirigía Andrés Pérez. Bien, entonces podría yo decir, mire, esta es una escena, una parte de esa obra de teatro que nadie de ustedes ha podido ver nunca, ¿no? De repente por ahí aparece, nuevamente se reestrena, pero cada vez es menos. Fue como un gran acontecimiento del teatro. Bien, ¿ya? Entonces esa es la manera, ¿no es cierto?, de que podemos ir reconociendo, pero aquí ya hay una fotografía a color. Puedo, ¿no es cierto?, tener mayor grado de información en esa imagen. Aquí aparece lo escrito, auto Yagán, realizado en Chile, 1971. Fue uno de los primeros autos armados completamente en Chile de la marca Citroën. Se dice que fue el primer auto diseñado en Chile. Eso es un mito. Estamos haciendo una investigación donde justamente hemos corroborado que no es así. Así, cuando de repente leen por ahí historias del diseño y aparece el Yagán, el primer auto diseñado en Chile, no es tal. Bien, pero es parte, diría yo, de esa historia del diseño en Chile que fragmentada, que todavía, ¿no es cierto?, le faltan muchas partes para poder comprender el fenómeno ya de una historia mucho más completa, más acabada, ¿ya? Y que han ido apareciendo publicaciones hace bastante tiempo, diría yo, casi ya, digamos, 20 años, que cada cierto tiempo aparecen libros o artículos que nos van, ¿no es cierto?, cada vez, ¿no es cierto?, entendiendo y comprendiendo este fenómeno de la historia del diseño local. Y por otro lado, tengo algo que se llama el proyecto CyberSyn, que en 1971, durante el gobierno del presidente Salvador Allende, se comienza a desarrollar en Chile un innovador sistema cibernético de gestión y transferencia de información. El proyecto se llamó CyberSyn, Sinergia Cibernética, del inglés Cybernetics, y Synergy, o 5, Sistema de Información y Control. Y curiosamente es interesante, porque el primer fenómeno que es como el indicio de lo que va a ser Internet después, y se hizo en Chile. Aunque ustedes no lo crean, es histórico. Se hizo en Chile, el primer intento de hacer algo que después sería, ¿no es cierto?, muchos años después, Internet. Bien, esta intercomunicación de todo lo que era en ese momento en el gobierno de la Unidad Popular, de interconectar todas las empresas y todo lo que producían. Era cibernética, ¿no es cierto?, y trabajaron Stanford Beer y otros más. ¿Ya? Pero yo les he hablado de esto. ¿Ustedes se imaginan cómo es? Lo he descrito. Entonces, como una manera de conocimiento, ¿ya?, es mostrar el Yagán y mostrar esta sala. Ahí está. El famoso Yagán. ¿Ya? Hoy día son automóviles de colección, quedan muy, muy poquitos, ¿ya? Por diría yo, ¿no es cierto?, la cantidad, ¿no es cierto?, que se hicieron, que no hay, ¿no es cierto?,
un número determinado, unos dicen 300, otros fueron 500, etcétera. No han quedado documentos que uno pues, se pueda decir se hicieron tantos. Es una cantidad de automóviles, entre comillas, porque no era un automóvil, era una especie de camioneta, de una citroneta adaptada como camioneta, que se dan cuenta que ni siquiera tiene puertas. Si alcanzan a ver, tiene como unas cadenas. ¿Okay? Yo lo conocí porque donde el pueblo que yo vivía, un conocido tenía un Yagán, y a mí me llamaba la atención mucho, decía toda esta cosa de que uno perfectamente, si no enganchaba bien la cadena, se podía en alguna curva caer. Bien, y el otro, la famosa fotografía, ¿no es cierto?, de lo que era este escenario donde estaba ubicado el proyecto de CyberSync. Pero tiene un grado de conicidad menor, es en blanco y negro. Bien, entonces yo podría empezar a buscar, es decir, voy a buscar una fotografía de color del famoso Yagán para poder tener más datos de él. O lo mismo, ¿no es cierto?, de esta fotografía del lugar. De hecho, hay una que la tomó Stanford Beer, que está a color, y que la pueden ubicar en internet. Pero obviamente este otro aspecto de la representación iconográfica. Bien. Otro grado de representación de la imagen es, ¿no es cierto?, un grado de iconicidad 6, como decía Villafane. Esto yo creo que no es importante aprendérselo como el grado 11, 10, 9, sino que entender la representación de la imagen en nosotros, cómo la representamos, es decir, cuando tenemos que emitir un mensaje, a ver, ¿qué es lo que es mejor para ello? O sea, tomar una fotografía, esa fotografía tiene que ser a color, tiene que ser a blanco y negro, a lo mejor no tengo los recursos económicos para que sea color, bueno, tendrá que ser en blanco y negro, o a lo mejor tendrá que ser un dibujo, una ilustración. Aquí, ¿no es cierto?, veo una ilustración con la técnica del aerógrafo, que era una técnica muy, muy antigua, ¿ya?, que se usaba para reproducir, porque daba la gracia de estos, ¿no es cierto?, degradados perfectos. Con un buen pulso podía lograr esa degradación. Y al lado tengo una pintura hiperrealista del pintor chileno Claudio Bravo, ¿bien?, que es casi fotográfica, ¿bien? Ese es el nivel, ¿no es cierto?, de detalle, de trabajo que hacía Bravo en sus pinturas. Si uno viera el original, está lleno, ¿no es cierto?, de pequeñas pinceladas. Es obviamente, ¿no es cierto?, un trabajo así pulcro, un trabajo, ¿no es cierto?, de mucho detalle, que va dando, ¿no es cierto?, esta forma en el cual nosotros podemos ver este trabajo casi que fue real, fue hecho casi en un estudio fotográfico, parece que fuera una fotografía. Bien. Y también, ¿no es cierto?, seguimos en ese aspecto, pero ya llevado a la marca. Bien. Una ilustración de los dulces chilenos de Curacaví, a donde aparecen estas chicas que se les llama palomitas, ¿no es cierto? No sé si han ido por la carretera norte, que están con unos pañuelos. Entonces uno recoge ya ese sentido, como diga yo, común que deberíamos tener los diseñadores y diseñadoras cuando tenemos que comunicar algo, y se hace la marca para Agua Piedra. Y uno puede encontrar ciertos detalles, pero no todos, ¿no es cierto?, como el hiperrealismo, sino que ha sido simplificado. Uno puede ver el cuerpo, puede ver el vestido, puede ver, ¿no es cierto?, el canasto, puede ver el gorro, puede ver el pañuelo, todos los elementos que yo puedo reconocer como, ¿no es cierto?, estas mujeres que venden, ¿no es cierto?, estos dulces, ¿bien?, que es parte, no diría yo, de nuestra cultura cotidiana.
Por otro lado, hay una marca que ven al lado, ¿ya? Que está tomado, ¿no es cierto?, de un grabado del siglo XVI, si no me recuerdo, ¿m? Bien, y transformado y manipulado, que me permite el reconocer las cosas ahí, reconocer tres personajes que están en en una taberna, hay un gato. ¿Por qué reconozco al gato? Lo reconozco por los rasgos pertinentes, ¿ya? O es un perro, pareciera que fuera un perro, ¿no es cierto? Yo me he equivocado, es un gato. Entonces ahí diría yo, tener los datos precisos para ir comprendiendo este fenómeno de la imagen, de la comunicación de la imagen, que, como muchas veces yo lo he reiterado en las clases, los rasgos pertinentes son clave. ¿Y qué son esos rasgos pertinentes? Son aquellos rasgos que hacen reconocer al objeto como tal. Bien, aquí yo puedo ver una mesa, puedo ver tres comensales, hay uno, ¿no es cierto?, pareciera que estuviera tomando un vino, el otro estuviera también levantando una copa, ¿ya? Pero aplicado ya al diseño, a la etiqueta de este vino. Y por otro lado, ¿no es cierto?, al lado derecho veo Mozart, la pastelería Mozart. No sé si la ubican, está en Pedro Valdivia, casi a llegar a Irarrázaval, pero ahí partió, ¿no es cierto?, el Mozart. Bien, ¿y a qué ha recurrido el diseñador? Ya, todo esto son, ¿no es cierto?, trabajos de la oficina Larrea. Ha recurrido a la imagen de Mozart, porque además también tiene un mensaje, tiene una cosa delicada, también, ¿no es cierto?, reforzada con la letra caligráfica, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que hablábamos de las categorías de letras, ¿no es cierto? Ya letras, ¿no es cierto?, de palo seco, con serifa, rotuladas, fuentes tipográficas y caligráficas. Aquí, ¿no es cierto?, se recurrió a la caligrafía. ¿Por qué se recurre a la caligrafía? ¿Ya? Para darle un sentido fino. Ya no es una pastelería cualquiera, sino, ¿no es cierto?, estoy connotando elementos ya de aquella pastelería Mozart. Bien, entonces por eso es importante en qué niveles yo puedo manejar la imagen. Aquí está tomado, ¿no es cierto?, de un grabado de Mozart. Buscaron, ¿no es cierto?, en la enciclopedia de música o en general, ¿ya? Y bueno, trabajemos con la imagen de Mozart. ¿Ya? Y le quitamos grado de iconicidad porque podríamos haber puesto una foto. No hay fotos de Mozart. Todavía no se inventaba la fotografía. Ni aunque se inventara, ¿no es cierto?, voy viendo yo cómo voy dimensionando, le voy dando, ¿no es cierto?, este sentido de comunicación al trabajo que estoy realizando. Sigo en lo mismo, ¿ya? Este letrero yo lo tomé de aquí del casino de la FEN, eres de los que hacen todas, ¿ah? Y ustedes pueden reconocer, si eso es lo interesante, que yo puedo reconocer las imágenes de ahí. Bien, hay un notebook, hay también, ¿no es cierto?, unos libros, hay, ¿no es cierto?, una paleta de pintura, hay unos audífonos, hay un chico, ¿no es cierto?, y hay una regla T, bien, y por ahí aparece el aviso comercial, en que puedo reconocer yo ¿cómo se llama? Por ahí está en celeste, ¿cómo se llama? La Red Bull. Bien, sí, ahí dice, ¿no es cierto? Y ahí aparece el precio. Bien, entonces ahí estoy comunicando yo a un tipo de personaje con una ilustración con grado de iconicidad bajo. No necesito trabajar una fotografía, porque lo hago, al trabajar la ilustración la hago mucho más amable, la hago, ¿no es cierto?, mucho más simpática, más empática. Yo creo que ese es un concepto que
que siempre a mí me parece presente tener, ¿no es cierto?, en el diseño, que cuando hay un buen diseño, creo que está relacionado justamente con esa empatía, con esa relación que algo me está diciendo, algo yo, ¿no es cierto?, encuentro que en relación a mis emociones, a mis afectos, genero, ¿no es cierto?, esa congruencia, esa unidad. Y por otro lado, ya es un gráfico un poco más sofisticado, que pareciera ser, ¿no es cierto?, que es una especie de infografía, bien, donde reconozco el perfil del personaje, veo el cerebro, veo, ¿no es cierto?, unos elementos como geométricos, como que si le estuvieran, ¿no es cierto?, generando algo de electricidad, no sé, ¿no es cierto?, en el contexto que está, en el de al lado entiendo el contexto, en el otro, ¿no es cierto?, aparece descontextualizado, a lo mejor, ¿no es cierto?, aparece apoyando un texto, la descripción de algo. No nos podemos olvidar de eso, que también ese sentido universalista es, diría yo, hasta por ahí nomás que tiene la imagen, bien, porque tiene que también, digo yo, con ese entramado cultural que yo varias veces he insistido, es decir, no se lee, ¿no es cierto?, en un contexto que no sea una trama cultural. Esa trama cultural puede ser local, puede ser latinoamericana, puede ser mundial, etc. ¿Ya? Pero siempre está esa dimensión que es importante, con la cual, ¿no es cierto?, yo puedo comprender mejor esa imagen. Aquí hay algo menor, ya habla, ¿no es cierto?, del grado 5, en el cual ya algo reconozco y pone como ejemplo el Guernica de Picasso. Yo he puesto, ¿no es cierto?, dos imágenes, una, ¿no es cierto?, previa cuando estaba pintando Picasso, ¿no es cierto?, el Guernica, y otra, ¿no es cierto?, que está terminado, que está en el Reina Sofía, y busqué la fotografía, ¿ya?, para relacionar el tamaño también. Hay un niño que está observando esta pintura y ustedes pueden reconocer, ¿ya?, porque cuando voy a internet y busco el Guernica, veo de alguna manera en mi imaginario, ya al tener esa relación de una persona, en este caso un niño, con la imagen, ya me estoy, ¿no es cierto?, ya estoy pensando, estoy dimensionando el tamaño de la tela. Porque si yo le podría decir, esto mide 5 metros por 8 metros, yo diría que casi cada uno tendría una imagen, ¿no es cierto?, de lo que son 5 metros por 8. Bien, o a lo mejor mide más, 10. Pero esto, ¿no es cierto?, me da una proporcionalidad. Y ese es el sentido, diría yo, que tiene el manejo de la imagen, que me puede permitir determinar, ¿ya?, el tamaño, en este caso, de la pintura de Picasso, la famosa pintura de Picasso. Bien. Seguimos, dice, un siguiente paso, distanciándose en su fidelidad en la medida que va perdiendo ese realismo y alcanza un menor grado de iconicidad, el referente cuando llega a un nivel anterior a la abstracción que hemos llamado pictograma, posterior a ello, cuando se eliminan todos esos rasgos pertinentes, pasamos a la abstracción, o yo he tomado un término, ¿no es cierto?, de aniconicidad, anicónico, que me parece, ¿no es cierto?, más pertinente, porque uno podría abstraer, decir, del punto del lenguaje ya específico para el diseño, para nuestra profesión, yo preferiría hablar, ¿no es cierto?, aniconicidad, sin icono, sin representación, ¿bien? Porque en cambio yo podría decir, esa paloma picasiana es abstracta, tiene grado de abstracción. Sí, ¿no es cierto?, puedo ver las alas, ¿no es cierto?, su cabeza, la ramita que tiene, y decir, oye, hice una abstracción, abstraí. Pero mejor diría un término anicónico, es decir, ¿no es cierto?, cuando yo he pasado a algo en el cual ya no es, ¿no es cierto?, una representación, ya no veo ninguna analogía de ella con la realidad ni con esa imagen que quiero representar.
casi queda, ¿no es cierto?, al nivel de las emociones, de las sensaciones que me pueden provocar esas formas. ¿Ya? Aquí sigo, ¿no es cierto?, con el pictograma. Bien. Entonces, cuando estoy trabajando con los rasgos pertinentes mínimos, si yo puedo ver, ¿no es cierto?, en la figura de la izquierda, yo me imagino una familia. Bien. Y tampoco me dice papá, mamá. Pueden ser dos papás, pueden ser dos mamás, pero aparece un hijo, ¿no es cierto?, por representación, por tamaño. Y además, ¿no es cierto?, el sentido de unidad que le da. Y al lado nosotros tenemos un pictograma que es parte de la historia de la gráfica en Chile, que era, ¿no es cierto?, el pajarito de lo que fue la DICAP, el sello discográfico de las Juventudes Comunistas de los años 70. Bien, llegado, ¿no es cierto?, a su casi su mínima expresión. Veo, ¿no es cierto?, las ideas, ¿no es cierto?, de las cuerdas, y el pajarito que está en una actitud de, pareciera que estuviera cantando, ¿no es cierto? ¿Ya? Y otro lado, ¿ya?, una marca que era, ¿no es cierto?, el Círculo de Publicistas de Chile. ¿Qué es lo que veo ahí yo? Un gallo. No hay una gallina, no hay un pajarito, porque ha trabajado con esos rasgos pertinentes y lo ha llevado a esa síntesis. Y una síntesis de contraformas que habíamos hablado, ¿no es cierto?, contraformas cerradas y contraformas abiertas. En este caso, contraformas abiertas. Es decir, el gallo se arma, ¿no es cierto?, en el blanco que queda del fondo y en ese círculo semi cerrado, que es negro, y eso permite, ¿no es cierto?, esa relación de figura y fondo con una contraforma abierta y contraforma cerrada, ¿no es cierto?, que sería la cresta del gallo. Bien. Entonces ahí estoy viendo, ¿no es cierto?, la aplicación de lo que estoy hablando del pictograma. Bien, lo he visto, ¿no es cierto?, en las marcas, ahora lo veo, ¿no es cierto?, en la aplicación de afiches. Nuevamente retoma ese tema, ese ejercicio, ¿ya?, que hacían en la oficina Larrea, y lo hacía Vicente también, ¿ya?, ese ejercicio permanente de hacer pictogramas, pero de distintas formas. ¿Cuál es la gracia, diría, ¿no es cierto?, que tiene el diseño? Que frente a esto puedo hacer muchas opciones de pictogramas de familia, como forma, porque estamos viendo el lenguaje de la forma en sí misma. ¿Ya? Entonces, las posibilidades que tengo de representar familia son cientos. ¿Bien? A través de esta síntesis. Al lado, ¿no es cierto?, veíamos recién el pajarito del DICAP, ahora llevado, ¿no es cierto?, a una marca, memoria del cantar popular, que representa, diría yo, toda la síntesis de alguna manera de lo que trataron, ¿no es cierto?, de construir los Larrea a través de 60 años, ¿no es cierto?, de trabajo interrumpida de diseño. Ese trabajo, ¿no es cierto?, de esta letra rotulada, irregular, se dan cuenta, el círculo es irregular, no es perfecto. También, ¿no es cierto?, esta alusión histórica, esta cita, y ahí viene, yo diría yo, algo importante. Cuando uno ha estudiado el diseño en Chile, entiende ya esa cita a este pajarito, ¿no es cierto?, que era del DICAP. ¿Ya? Y además, ¿no es cierto?, resaltado por los colores de la bandera chilena. Bien. Y puse un ejemplo, ¿no es cierto?, más clásico, de una señalética ¿no es cierto?, creada por Ol Eicher, uno de los grandes diseñadores alemanes, que era justamente, diría yo, como obsesionados por el menos es más. Llevar a la síntesis lo que era la señalética realizada para las Olimpiadas de 1972 en Múnich, que es un ejemplo clásico.
y que lo van a ver en las historias del diseño mundial, del diseño gráfico en general, siempre aparece este ejemplo ya de señalética, cómo se llegó a la síntesis. Y yo puedo, a partir de este manejo de las formas, determinar que, ¿no es cierto?, hay ciclismo, hay, ¿no es cierto?, arquería, bien, equitación, voleibol, etcétera. Bien, ¿y por qué llegaba, ¿no es cierto?, Eicher a esta síntesis? Porque en las Olimpiadas, ¿no es cierto?, son mundiales. Entonces había que buscar un sistema, una manera de poder hablarle a todos, ¿no es cierto?, a todo el mundo que llegaba, ¿no es cierto?, de todos lados. No podía usar yo solamente el lenguaje en inglés. Llegaban de todas partes, ¿no es cierto?, de Medio Oriente, de África, de todos lados. Entonces había que buscar algún sistema que le permitiera guiar a los deportistas, ¿no es cierto?, dónde estaba, ¿no es cierto?, el ciclismo, dónde estaba, ¿no es cierto?, el voleibol, etc. Trabajaba a nivel de pictograma, a la síntesis. Bien. Hay un fenómeno detrás de Eicher, toda una mirada filosófica sobre el diseño, pero ¿no es cierto?, no es el momento para profundizar en Eicher, ¿no es cierto?, justamente esta mirada que tenía, ¿no es cierto?, tomada de Wittgenstein, ¿no es cierto?, uno de los grandes filósofos alemanes, ¿no es cierto?, del siglo XX. Entonces ahí digo, cuando hay un diseñador o una diseñadora que reflexiona y le da sentido y profundidad a lo que hace y no se queda en cuestiones técnicas, sino que lo sustenta en argumentos. En el caso, ¿no es cierto?, Eicher lo sustentaba justamente en un conocimiento profundo de una mirada filosófica que tenía que ver con la vida. Otro elemento, ¿no es cierto?, que aparece, que es los organigramas también, ¿no es cierto? Aquí se muestra un glosario gráfico de la Escuela Chilota de Arquitectura en Madera. Bien, no se aprecia muy bien, pero un sistema casi, ¿no es cierto?, parecida, ¿no es cierto?, como a una infografía, mostrando las partes, ¿ya? Pero si las vamos aislando, podemos ir entendiendo cómo, ¿no es cierto?, dibuja, representa unos elementos, pero por sí solo no se entiende. En un contexto se entiende, en este caso, ¿no es cierto?, este organigrama que ordena de cómo se construían, ¿no es cierto?, las iglesias en Chiloé. Bastante estudiada, ¿no es cierto?, hay muchas, hay libros, ¿no es cierto?, hay artículos, hay mucha investigación sobre el tema, ¿no es cierto?, de la construcción. Yo no soy experto, ¿no es cierto?, pero sí, ¿no es cierto?, he leído sobre ello. Y, ¿no es cierto?, nos vamos acercando ya a los grados mínimos, que yo ya entro a hablar de lo que es los símbolos culturales. Aquí, ¿no es cierto?, en estas señales de tránsito tenemos de todo. Puedo reconocer a dos personas, puedo reconocer, ¿no es cierto?, un pictograma de un hombre caminando, puedo reconocer un pictograma de alguien, ¿no es cierto?, que acompaña a un niño a la escuela, reconozco un pictograma de que están jugando a la pelota, bien, ¿ya? Reconozco, ¿no es cierto?, un buey, reconozco un auto, pero hay otros elementos, ¿no es cierto?, que son aprendidos, ¿ya? Por eso que hablo de símbolos culturales. Hay un momento, ¿no es cierto?, que yo necesito tener este aprendizaje para poder comprender y para poder descifrar estos elementos. El lado, ¿no es cierto?, izquierdo, la suástica, que está fuertemente, ¿no es cierto?, vinculada a lo que fue el nazismo, y abajo el símbolo, ¿no es cierto?, de la paz que usaban, ¿no es cierto?, los hippies en los 60. ¿Bien? ¿Ya? Entonces, si a mí no me enseñan, si alguien a mí no me dice, mire, lo de abajo es el símbolo de la paz que usaban, ¿no es cierto?,
los hippies, ¿no es cierto?, en los años 60, para mí podría ser cualquier forma. Entonces necesito un aprendizaje. ¿Bien? Igual que las señaléticas. ¿Cuándo las aprendo yo? Cuando yo voy a dar el curso para conducir, ¿no es cierto? Me hacen una prueba, ¿no? Y me ponen ahí, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué dice esto? Ceda el paso. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este otro? ¿Bien? Entonces voy aprendiendo, porque me enfrento, ¿no es cierto? Obviamente, para poder sacar el carnet de conducir, tengo que saberme las señales del tránsito. Y voy, diría yo, a lo mínimo, ya, ¿no es cierto? Cuando se eliminan los rasgos pertinentes, pasamos a esa abstracción o a esa aniconicidad que hablaba yo, que he tomado, ¿no es cierto?, de Filiberto Mena, ¿no es cierto?, un teórico, a investigar sobre el arte. Ahí tengo, ¿no es cierto?, una pintura de Mario Carreño, ¿ya? Y otra, ¿no es cierto?, de Jackson Pollock, un detalle. Dice, senderos ondulados. Si uno pudiera tomar el texto, decía senderos ondulados. ¿Y dónde están los senderos ondulados? Podría decir yo, ¿no es cierto?, un sendero es como un camino, como una ruta. Nada. Es solo, ¿no es cierto?, diría yo, sensación, emoción, sentir, pero no reconozco. No reconozco una casa, no reconozco una puerta, no reconozco nada. Es solo, ¿no es cierto?, geometría, figuras, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la composición, muy bien, ¿no es cierto?, de un rigor de la composición, y he puesto casi como dos cosas antagónicas. Una, ¿no es cierto?, que es la geometría de una pintura de Carreño, y otro justamente diría solamente la expresión de Pollock, ese chorreo que hacía, ¿no es cierto?, ese dripping que llamaba, ¿no es cierto?, de pintar en el suelo, porque él casi como danzaba cuando él iba chorreando en la tela, diría yo, estas pinturas, que lo hacía como con tarros de pinturas, y son unas texturas tremendas las que tienen estas pinturas. Y las había hecho para que se vieran en el suelo, pero como las exposiciones, ¿no es cierto?, en las salas de exposición se hacen, ¿no es cierto?, en las paredes, las levantaron. Bien, pero él quería tener todo ese sentido como de danza que él hacía, ¿no es cierto?, entraba en una especie como, casi como de un estado, ¿no es cierto?, de inconsciencia para pintar sus trabajos. Y por otro lado, obviamente una cosa mucho más racional, que tiene que ver directamente con nuestra profesión, tres marcas también, ¿no es cierto?, de la oficina Larrea, que están también en esa clave anicónica. Aseguradora Magallanes, un cuadrado dentro, ¿no es cierto?, de una figura ya cerrada también para justamente dar el concepto de seguridad. En el de abajo, ¿no es cierto?, la Escuela de Arte Aplicada es una cosa mucho más suelta, aquí no se aprecia mucho, pero casi, ¿no es cierto?, fue dibujada a mano alzada ese óvalo o ese triángulo o, ¿no es cierto?, ese trazado como de la pintura, cuando uno pinta, ¿no es cierto?, deja ese trazo, ¿ya? Obviamente porque estoy hablando de arte, de una escuela de artes aplicadas. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el último es conexión. Uso, ¿no es cierto?, juego con esta retórica de la letra C de connection, pero también la giro justamente para darle sentido de conectarse. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy trabajando con la abstracción, con lo anicónico? Partíamos, ¿no es cierto?, de las imágenes, casi, ¿no es cierto?, de las ilustraciones, pasando por los pictogramas, llegando a estos elementos. Hay algo, ¿no es cierto?, de la bibliografía que yo he utilizado, bien, solo, ¿no es cierto?, dejarla como dato, y gracias.
Yo no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran comentar. ¿Mm? ¿Mm? Pero lo que decía, ¿no es cierto?, en un principio, esto es como una de las columnas del diseño. ¿Mm? ¿Ya? Uno tiene que saber dónde, como digo yo, dónde está, qué es lo que quiero decir. Necesito una foto, necesito una ilustración, necesito un pictograma, para ser más sintético, para llegar más rápido, para hacer, ¿no es cierto?, para, como diga yo, pegar más fuerte con la imagen, hacer más rápido la visualidad. También, si estoy trabajando con la marca, yo sé que la marca, ¿no es cierto?, siempre va a ser utilizada de manera muy pequeña. Entonces, también saber hasta qué rasgos, ¿no es cierto?, o pertinentes puedo ir dejando y cuáles puedo ir sacando. Bien, eso es, ¿no es cierto?, para cerrar. Y eso sería lo que quería mostrarles, ¿no es cierto?, en la clase Masterclass, para finalizar. Así que gracias y nos vemos en un rato más. Bien.